llegamos, es Tiempos de Misterios, y esta noche llegan con este programa especial desde Albacete, con la bienvenida para todos. 3 horas tenemos, así que preparaos los enigmas que esperan. Algo que ya comenzamos desde este flamante Palacio de Congresos de Albacete, con la presencia de muchos amigos que han venido a compartir estas 3 horas de programa especial. Que se sienta todo el público que estamos aquí, que os sientan en toda España y en todo el mundo con ese aplauso que os damos también a vosotros por estar aquí. Gracias a todos por la presencia aquí en directo en este Palacio de Congresos, y a todos los que estáis ahora sintonizados en Radio 1 y Radio 5, compartiendo este programa especial, como decimos, de 3 horas hasta las 4, las 3 en Canarias, pero con una hora que vamos a ganar hoy por ese cambio de horario de invierno. Un programa que esta noche es posible gracias al trabajo de un montón de compañeros: Mónica López, Mar Gasca, Lina Trapero y Pablo López en Madrid. Aquí nuestros técnicos en Albacete: Emilio Requena, Jaime García y Raúl Aguado. Y los técnicos de esta sala: Fidel Jiménez, Tomás Palencia y Carlos García. Gracias a todos por el trabajo. Y también el habitual equipo del programa: Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Jesús Ortega, que anda por ahí en la redacción, Antonio Baena en las redes sociales, y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para todos nosotros compartir esta noche en estos programas especiales. Y atentos, esta noche, como os decía, cambiamos el horario de invierno, tenerlo en cuenta. Por eso hoy el Espacio en Blanco llegará con 3 horas especiales y espero que las disfrutéis. Abrimos redes sociales: Blanco Radio en Twitter y en Face, y Espacio en Blanco @rtv.es son nuestros puntos de contacto esta noche. Rafael, ¿te gusta la musiquita? Sí. Ya estamos. Primero, antes de entrar en los temas que tenemos previstos, dar las gracias a Rafael Campillo por esta nueva edición de este congreso, el 10º congreso de Vida Después de la Vida aquí en Albacete y en Ellín, ¿verdad? Sí, es el 10º en Albacete. Tuvimos 3 ediciones anteriores en Ellín, pues sería el 13º. Y bueno, desde el año 2001 estamos ahí batallando. Yo os pido un aplauso para él y para su gente y su familia, que se dedica a hacer este trabajo. Muchísimas gracias. Yo te quiero dar las gracias primero porque los fondos que se recogen de este congreso son para Mensajeros de la Paz, para el Padre Ángel, a quien adoramos, que mañana estará aquí. En segundo lugar, te doy las gracias en nombre de todas las personas que vienen a los congresos, porque traéis un montón de respuestas, de esperanzas de esa vida al más allá, con toda la gente que viene de diferentes partes del mundo, y por tu trabajo. Muchísimas gracias. Yo siempre digo lo mismo: es imposible hacerlo, llevarlo a cabo, sin la asistencia de todos los que están en este congreso, sin la participación de los ponentes que vienen desinteresadamente, y yo soy un granito más de arena. ¿La culpa es tuya? No. La culpa es tuya. No. Durante estos 10, 13 años traernos aquí y hacer de este congreso el más importante que se hace en España, que yo conozca, y yo diría en Europa. Eso es una exageración. No. Aquí es el más importante de España. Bueno. Nadie mete a 1000 personas como estamos aquí reunidos en este Palacio de Congresos, año tras año, con un precio súper módico, trayendo a gente de montones de lugares. Así que enhorabuena, mis respetos, y es un honor estar aquí contigo. El honor es mío, Miguel, sí, tú ya lo sabes. Que sigamos haciéndolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos a muchos los temas invitados que esta noche nos esperan. Ahí va un avance de lo que os tenemos preparado, y enseguida comenzamos a saludar a nuestros invitados. Esta noche queremos ofreceros un programa muy especial. Lo haremos desde el Palacio de Congresos de Albacete, y hoy tendremos una hora extra. 3 horas de misterios te esperan esta noche. Son muchos los invitados que hoy nos visitarán,
y todos vienen con respuestas a nuevos misterios. Comenzaremos yendo a la búsqueda de seres luminosos. Entidades y seres reales que han cambiado nuestra vida haciendo de este mundo un lugar mejor para vivir. Seguiremos el viaje hacia las estrellas para buscar los orígenes de muchas de las creencias en el más allá. Después queremos presentaros un fenómeno que se ha denominado el efecto Lázaro. Volver a la vida después de la muerte será apasionante. Más tarde habrá una mesa redonda para buscar pruebas de que el más allá existe. Y para nuestra hora extra, domoterapia. Un experto nos traerá claves para saber vivir mejor en nuestros hogares. Ya veréis qué interesante. Estas son las intenciones de hoy. Programa especial de 3 horas que ya comienza desde Albacete. Sé bienvenido. El espacio en blanco se abre una vez más para ti. Saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Un placer. Increíble estar aquí, ¿verdad? Increíble. La energía que se desprende, que se nota, es única, es singular y está llena de vida. Sí, señor. En este congreso, Congreso de Vida Después de la Vida. No paras, ¿eh? ¿O no paramos? ¿De dónde vienes ahora? Vengo de Crevillente. Ayer se entregaba el premio de Juan Antonio Cebrián, la 7ª edición, en un ser de luz también, de los que hablaremos, me imagino, ahora. Y porque hace 10 años que él murió, que nos dejó, que está en otro ámbito y que de alguna forma pues allí también está inspirándonos a muchos para que en este planeta, en este plano, pues bueno, intentemos hacer esas cosas que en definitiva son constructivas, son positivas y que hacen mejor este mundo en el que habitamos. Os pido un aplauso para él, Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Una de las personas que más sabe de historia. Yo no sé cómo hace para sacar tantos temas diferentes y llenos de carne y de... Vamos con el primero, ¿te parece? Venga. Seres de luz, que tiene que ver un poco con lo que mañana vas a hablar aquí. Sí, exactamente. Sí, quiero un poco señalar que no voy a hablar de ángeles, no voy a hablar de seres sobrenaturales, de esos otros seres luminosos, que los hay, se podría hablar. Me interesa mucho esa labor de seres humanos, algunos no muy conocidos, otros muy reconocidos, que han aportado ese granito de arena, pero también granito de luz. Aquellos que han aportado grandes proyectos, grandes movimientos, asociaciones, precisamente para eso, para que haya más solidaridad. Hacer un mundo mejor. Para que haya más amor, más concordia. Entonces, en estos momentos que vivimos, yo creo que es muy apropiado sacar del anonimato a muchas de estas personas, y es lo que intento hacer mañana. Lo vamos a hacer detrás de esa introducción, si os parece. Nuestro próximo tiempo lo vamos a dedicar a tratar de conocer a unos seres muy especiales. Los han llamado seres de luz. Mucho se habla de ellos, seres de luz, entidades muy avanzadas espiritualmente, asociadas habitualmente al mundo angélico y celestial. La historia nos habla de maestros espirituales que a lo largo de la humanidad han dejado su legado en forma de mensajes y enseñanzas que han perdurado hasta nuestros días. Guías espirituales que han estado, están y estarán entre nosotros para ayudarnos en nuestra evolución interior. Según las creencias tradicionales de los nativos americanos,
Los seres de luz o guías espirituales pueden acompañar toda una vida a una persona, ayudándola y orientándola de la misma manera que lo haría un ángel de la guarda en el cristianismo. Es más, estos guías pueden aparecer como animales, llegando a una persona solo para ayudarla en una crisis o problema específico, para posteriormente desaparecer sin dejar ni rastro de su presencia. Para muchas personas, los guías espirituales son entidades que elegimos o ayudantes que se nos asignan antes de nacer. Para otros, los guías espirituales representan partes de nuestra mente inconsciente que simbólicamente nos ayudan a encontrar la plenitud. Los seres de luz son una realidad contrastable en nuestro mundo. Y algunos de ellos han pasado por nuestra vida para llenarla de sabiduría y enseñanzas. Ejemplos como Mahatma Gandhi o la Madre Teresa podrían ser algunos de los más recientes. Pero existen y han existido más, seres de cuerpo humano que han dejado su huella en nuestro planeta y en nuestras vidas. Conozcámoslos de la mano de nuestro invitado. ¿Te ha gustado la introducción? Preciosa. No vamos a hablar de seres o angelitos o espíritus protectores, sino de gente que ha pasado por este planeta, carne y hueso, pocos conocidos, como podía ser la Madre Teresa, el Padre Ángel, que va a venir mañana por aquí, Mahatma Gandhi, y seguro que aquí en esta sala hay, bueno, Rafa Campillo y algunos otros cuantos seres de luz por aquí que no se notan, porque son gente que no suele meter mucha bulla, ¿no? Damos más bulla los malotes y los traviesos. Sabes que siempre hay una metáfora en la humanidad, en todas las mitologías, que es la lucha eterna entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Y claro, es muy fácil distinguir un poco, ¿no? Las fuerzas de la oscuridad lo que se encargan es de generar odio, controversia, división, rencor, crispación. Y las fuerzas de la luz, que están representadas por muchísima gente anónima, por gente que va a la oficina, por gente que está componiendo una canción, un poema, son aquellos que consiguen todo lo contrario, es decir, que lo que consiguen es unificar, que lo que consiguen es buscar precisamente la esencia amorosa que todos tenemos y crear y sembrar esas semillas de luz. Por eso yo los llamo seres de luz. Los seres de luz no tiene que ser, hombre, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Yogananda, Krishnamurti. Claro que sí, ha habido gente muy importante que ha generado masas de devoción. Pero yo voy más a otras personas no tan conocidas que en un momento dado de su vida se han dado cuenta de su misión. Por un ejemplo, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era un médico, pero antes de ser médico, él era todo. Tenía 4 carreras, una eminencia, constructor de órganos, tocaba cualquier instrumento musical, era todo lo que tú te puedas imaginar. Y llega un momento a los 30 años que él se da cuenta que teniéndolo todo y sabiéndolo prácticamente todo, le faltaba algo en su vida. Entonces a los 30 años hace la carrera de medicina. ¿Sí? Sí, ya tenía todas las carreras que él quisiera, y tenía la vida totalmente asegurada y cualquiera hubiera ya decidido decir, bueno, me tumbo a la Bartola y adelante, ¿no? Él no, él hace la carrera de medicina porque se da cuenta de que sí, que sabe mucho, pero necesita acción. Y la acción es ayudar a la gente. Termina la carrera de medicina, como era lógico en pocos años, y se va a Gabón, a Lambaréné. ¿Y en qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de principios del siglo XX. Wow, ir a Gabón, entonces, claro, bueno, ¿ya lo es ahora? Era irse, en fin, a la aventura y con casi pasaporte solo de ida, no de vuelta, porque allí las condiciones que había, si ahora son malas, imagínate, en aquella época, eran terribles. Sin embargo, él va y ayuda a la gente de forma totalmente desinteresada. Entonces, eso le proporciona el Premio Nobel de la Paz. Que mira que bueno, que cuando Alfred Nobel se da cuenta de que tiene una millonada, pero que esa millonada la ejerce o prácticamente la ha adquirido gracias a la destrucción, porque él es inventor de la dinamita, se da cuenta de que todo ese dinero tiene que ayudar a la gente. Hace los premios Nobel, y uno de esos premios Nobel es el Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues uno de los que recibe el Premio Nobel de la Paz es Albert Schweitzer. Es decir, ¿cómo se da cuenta? Además, Albert Schweitzer era también un militante antinuclear. Se daba cuenta, empezaba ya la carrera
armamentística nuclear y decía, cuidado con esos peligros, porque lo que hace el átomo, cuando no se manipula con conciencia, lo que te hace es eso, es dividir, pero dividir pueblos, crear guerras, crear confusión y crear muerte. O sea, una mente iluminada. ¿Y cuánta gente ahora conoce a Albert Schweitzer? Nadie, muy yo pocos, por lo menos. Muy pocos, y sin embargo es verdad que en Alemania, él era de origen alsaciano, le conocen, hay alguna que otra biografía. Bueno, pues gente de esa yo creo que hay que reivindicar, que hay que dar a conocer, pero esta persona ya ha muerto, pero es que hay personas vivas, y fíjate, te voy a contar otro ejemplo que me parece muy significativo. Una tenista, que era Andrea Jaeger, era una tenista casi la número 1, estuvo en el número 2 durante mucho tiempo, y esta mujer en un momento dado, bueno, tiene una serie de lesiones. Te estoy hablando de los años 80, ¿no? Tuvo partidos con Navratilova, en Roland Garros, en Wimbledon. Bueno, era muy exasperante jugar con ella porque era tipo McEnroe, se enfadaba mucho con las rivales, protestaba, insultaba. Y gracias a esas lesiones, que en otras circunstancias tenía que haber hecho, qué mala suerte ha tenido esta mujer, que tenía una carrera brillante en el mundo tenístico, se dan cuenta, hay como un chip en su cerebro que dice, tengo que ayudar a la gente. O sea, mi carácter, mi conducta, es como que Dios, ella se hace monja, fíjate, de tenista va monja, ella tiene una especie de iluminación, de conversión, se hace monja dominica dentro de la iglesia anglicana, porque dice, Dios no me ha llamado para ser la número 1 en tenis, he llegado muy cerca, pero sí me ha llamado para una labor mucho más grande. Y desde ese momento se dedica a crear una fundación, la Little Star, para ayudar a niños. O sea, de forma totalmente desinteresada, aprovechando toda la fortuna que ella ganó durante su etapa. Entonces, a eso voy. Es decir, personas que lo tienen todo y que en un momento dado, porque se les activa la solidaridad, porque se les activa ese chip en el corazón, porque se les activa esa llama que tienen de ayudar a la gente, de hacer este mundo un poco mejor, empiezan a dedicar todo su esfuerzo, todo su corazón, toda su fortuna, todo su entusiasmo y la ilusión en crear algo. Eso a mí me parece positivo. Pero es verdad que hay muchos ejemplos de personas que han generado muchas cosas, pero luego hay otras en petit comité que hacen esta también labor. Espacio en Blanco, programa especial esta noche desde Albacete. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿No te parece paradójico, Jesús, que de repente se conozca más a personajes que salen en la tele, que salen en Los Hermanos y en no sé qué otros programas de esos que no voy a criticar ni a decir aquí, y los jóvenes de hoy conozcan a youtuber o yo qué sé, esa gente que sale por ahí, incluso futbolistas, con todo mi respeto para todos ellos, y yo ni siquiera sepa quién es el premio Nobel de la Paz de este año? Gente que está haciendo un montón de cosas y no sepamos quiénes son, no se les dé promoción, publicidad. Bueno, pero Miguel, ¿sabes qué? Crea más alaracas, crea más interés mediático lo malo, la desgracia, el asesinato, la catástrofe, que la gente que hace buenas obras, porque eso no es noticia, eso te lo dice cualquier periodista. Entonces, por desgracia, es verdad que estamos en un mundo donde cada vez que enciendes la televisión o ves un periódico, las primeras noticias que te aparecen es lo desastroso, ¿no? El asesinato, el terremoto, el tsunami o sencillamente pues el conflicto político de turno. Ser bueno no es noticia, pero ser bueno precisamente es lo que engrandece este mundo. Es decir, ser malo es fácil, porque el destruir está un poco también en nuestra esencia, en esta sombra, ¿no?, que todos tenemos. Lo más difícil, pero para mí lo más bonito, es construir. ¿Por qué? Porque eso implica que tienes que estar consciente de cada cosa que estás haciendo en cada momento. Y ser consciente es muy complicado, porque normalmente nos movemos por actitudes mecánicas. Es decir, hacemos sota, caballo, rey y entramos en esa rutina muy peligrosa, que es lo que hace que la gente vaya muriendo lentamente. Cuando te sientes vivo es cuando ayudas a la gente, porque cuando ayudas te estás ayudando a ti mismo. Eso te lo dice ya Yogananda y te lo dice cualquier mago, cualquier gurú, cualquier maestro espiritual. Es un camino hacia la iluminación. Claro, entonces lo bueno es que siempre estamos como buscando referentes. Es verdad que en la televisión no vamos a encontrar estos referentes. En la televisión no nos van a hablar de Henri Dunant, por ejemplo, que es el que crea todo el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Y cuándo lo crea? Pues eso, a raíz de una batalla que él presencia, la batalla de Solferino, ve 40.000 muertos y se da cuenta de que aquello era un desastre, que no había ningún tipo de medida sanitaria ni una organización de enfermeros, y crea la Cruz Roja. Es decir, hay algo ahí, un detonante. No hay que llegar a esos extremos, evidentemente, de ver una guerra, pero ¿cuántas personas en cada momento, en cada día, nos estamos encontrando que desprenden luz? ¿Cómo desprenden luz? Con una sonrisa.
Fíjate que poco cuesta y da más luz, ¿no?, que cualquier compañía hidroeléctrica. Muchas veces con eso es lo importante, es lo que quiero reivindicar. Hablamos muchas veces de grandes misterios, ¿no? Pero el gran misterio es la vida. El gran misterio es cómo desde que te despiertas hasta que te acuestas haces cosas. Y cuesta lo mismo hacerlas bien que hacerlas mal. Por lo tanto, vamos a hacerlas bien, porque eso es lo que nos gratifica y eso es lo que hace, como decía Baden-Powell, el creador de los Boy Scouts, dice, cuando dejes este mundo, déjalo un poco mejor de cómo lo has encontrado. Estás místico espiritual últimamente, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo creo que el entorno me contagia. Me encanta. Como no tenemos mucho tiempo, vamos con otros personajes. James Adams, por ejemplo. ¿Quién? Fue una premio Nobel también muy poco conocida. Era una norteamericana de Chicago. Es la primera premio Nobel mujer. Se lo dan en 1931. Y esta mujer lo que hace, fíjate, estamos hablando de esa etapa de Estados Unidos, de los años 20, muy complicada para la mujer y también para los negros. Sabes que eran casi los dos colectivos que estaban bastante marginados y estamos hablando del país, del primer país, ¿no?, mundial, que es Estados Unidos. Bueno, pues ella reivindica el sufragio femenino. Ella es la que hace todo lo posible para que las mujeres puedan votar. Y eso se incorpora en la enmienda 19 de la Constitución norteamericana. Gracias a ella, a James Adams, y gracias a eso la dan el premio Nobel, por la cantidad de ayudas que hacía eso, para que no se marginaran los negros, para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Ahora algo que parece que es cotidiano, tuvo que haber mujeres valientes en aquel momento que partieron esa lanza para poder hacerlo. ¿Algún otro personaje que tengo por aquí? Desmond II. Bueno, hay una película que se ha hecho hace poco y seguro que todos los que están aquí la habrán visto, o por lo menos tendrán referencia, que se titula Hasta el último hombre, de Mel Gibson. Está basado en un personaje curiosísimo, histórico. Hay muy poca gente que no sabía de su existencia hasta la película esta. Y era, bueno, fíjate, Segunda Guerra Mundial, imagínate el año 1945, la batalla de Okinawa, y este hombre, Desmond II, se incorpora voluntariamente 2 años antes al ejército, voluntariamente, pero es objetor de conciencia. Y él dice, sí, porque era adventista del séptimo día, y dice, yo no puedo matar, no puedo coger un arma. Bueno, en circunstancias normales le hubieran fusilado y además le hubieran dicho cobarde, en fin, de todo. Y se lo dijeron, no le fusilaron porque al ser voluntario dice, hombre, vamos a respetarlo. Dice, pero de tal forma da igual, este va a morir a la primera de cambio, o sea, no va a coger un arma, pues rápidamente en el desembarco, por ejemplo, o en la batalla de Okinawa, va a morir. Bueno, este hombre está como protegido. Hay una especie de protección sobrenatural, hay un acantilado de 120 metros, tienen que subir los marines y arriba les están esperando los japoneses, que crean una sangría tremenda, ¿no? Y él, por razones X, se va salvando y va viendo cómo va muriendo la gente. Él no coge un arma, él lo que hace es ayudar. Él está en el equipo médico de esa división 77 de la infantería, que es donde está participando él. Bueno, pues arrasan prácticamente a gran parte de la división y cuando a él le dan por muerto y ya el resto de los marines se retiran porque ve que aquello es una carnicería, este hombre, inspirado por esa fuerza divina que él tenía, ¿no?, y porque estaba totalmente convencido que su misión era ayudar a los demás, empieza a recoger a todos esos que estaban heridos, teniendo en cuenta que había todo un nido de ametralladoras japonesas, va recogiendo a todos los que van heridos, les lleva hasta el borde del acantilado y les va bajando él con una cuerda, uno por uno. Nadie sabe que está arriba él, ya le daban por muerto, ¿no?, a Desmond II. Y va bajando uno y otro, mientras las balas le van rodeando por todo su cuerpo. Y a 4, y a 10, y a 50, y a 75. ¿Bajo? 75 marines durante varios días. Increíble la hazaña, y ahí es cuando incluso sus mandos, sus oficiales tuvieron que reconocer que Chapó, sin coger ni un fusil, hizo mucho más que todos los soldados juntos. Tengo algunos otros personajes que me has pasado. Nati Pretosino. Pretosino, sí, una argentina. Esta era modelo. Entonces imagínate, modelo, argentina, guapa, rubia, también lo tenía todo. Y evidentemente tenía, pues eso, una vida bastante acomodada, siguiendo pues todo el entorno de las pasarelas y de los periódicos y de las revistas. Y lo mismo, algo pasa en su vida, hay un detonante, en principio motivado por una enfermedad y también por la muerte cercana de ciertos parientes, que se da cuenta de que la vida es algo más que la apariencia, que es más que la belleza, que es más que ganar dinero, que es más que el ego. Entonces lo que hace es eso, es crear. Claro, hay muchos niños que están allí, están desnutridos, y crea un hogar, lo que llama un cotolengo,
porque además tiene que ver con un santo italiano, ¿no? El cotolengo, de ahí viene la palabra, de la Santa Providencia, ¿no? Es curiosa también la historia, pero bueno, no te la voy a contar ahora, la de Giovanni Cotolengo. Entonces, hace un cotolengo que es un hogar en Bahía Blanca, que es donde ella vive, porque estamos hablando de personas que todavía están vivitas y coleando. Por eso no me interesa solo buscar gente que ya ha muerto, sino gente que todavía a día de hoy están sembrando estas semillas de luz. Y crea este hogar para los niños desvalidos, desnutridos, algunos con enfermedades, que prácticamente están en la calle, ¿no? Entonces lo recoge y crea este hogar de San Francisco de Asís, como así lo denomina, para ayudar poquito a poquito, con una labor callada. O sea, una vez que se retira de las pasarelas, que se retira de los focos, está haciendo esa labor humilde, callada, pero de gran luminosidad. Y luego, cuando ya ve que los niños ya están confortados y que ya están creadas esos hogares, esos cotolengos, se dedica a las poblaciones indígenas que siguen estando marginadas en Chile, también en Argentina, porque estamos hablando, por ejemplo, de los mapuches. Y los mapuches todavía están de una situación un poco precaria, y lo que hace es que a todas estas poblaciones indígenas les está ayudando precisamente para que tengan un mejor nivel de vida, que por lo menos tengan una vida mucho más digna. Todo ese tipo de cosas la está haciendo esta mujer. ¿Qué sale? Nada. Ha sido candidata para varios premios Nobel, pero no lo consigue. Da igual que lo consiga, ella lo dice. Dice, si me da igual, si mayor reconocimiento es la sonrisa, es la mirada de las personas a las que yo ayudo, porque ahí es cuando se ve realmente la labor de un ser humano grande, de un ser humano con luz. Casi para terminar, Andrea Jagger o Amma. ¿Amma es la de los abrazos? Sí, exactamente. Andrea Jagger es la que te comenté, la tenista, esta tenista que ha ido a monja. Y Amma, lo cito, fíjate, es más conocida, pero qué grande, ¿no? Que una mujer de estas características, estamos hablando de la India, bueno, también hace sus recorridos mundiales, pero está reconocida como maestra por los grandes gurús espirituales de la India. Y lo que hace esta mujer, Amma, que muchos la habréis visto en televisión, es abrazar, no hace más que abrazar. Pero su abrazo, ese abrazo de 15, 20 segundos, está impregnado de energía, pero una energía terapéutica, un susurro, a veces una palabra oportuna, y luego entrega un pequeño caramelo y un pétalo de rosa a cada uno de los que ha abrazado. Y puede estar abrazando a cientos, a veces a miles de personas durante días, ¿no? Estuvo 3 días en Barcelona y abrazó a 9.000 personas. Bueno, ese abrazo, todo el mundo que lo ha recibido lo ha sentido como terapéutico, lo ha sentido como un abrazo de alma a alma. Eso es lo que engrandece a un ser humano. Y esta mujer solo está dedicada a eso, solo transmite amor, solo da amor. Y todos los bienes, toda la recaudación va precisamente a eso, a hospitales, a lugares para ayudar a la gente, para viudas en la India que están totalmente desarraigadas. 100.000 hogares ha creado para niños y personas totalmente desvalidas. Es decir, esa es la labor de un ser de luz. No hace falta tampoco hacer grandes alaracas. Y aunque parezca que no tiene buena prensa o no se dé mucho a conocer todo esto, ¿no? Qué bien se siente uno estando cerca de estos seres, ¿no? Me pasa a mí, por ejemplo, no sé si a ti cuando estoy cerca, por ejemplo, del Padre Ángel, cerca de Rafa Campillo, cerca de algunos de los amigos que hoy, cerca de ti. Hay algo especial que se transmite que eso lo sienten los demás, y eso sí que es misterioso, ¿verdad? Claro, sí, muchos de los que están aquí, por decir la gran mayoría, somos seres de luz. ¿Por qué digo que somos seres de luz? Porque en el momento que transmites esa tranquilidad, esa positividad, estás transmitiendo eso. Y además la gente lo sabe, no tiene que hacer ningún curso, lo notas de forma instintiva. Entonces, por eso digo que hay que citar nombres, porque hay que poner ejemplos, pero en el fondo todos tenemos esa capacidad. Y como todos tenemos esa capacidad, no la oscurezcamos, no la dejemos de lado. Es decir, como tenemos esa facultad de dar brillo, de dar esa luz en el momento preciso, hagámoslo, porque ya te digo, lo fácil es olvidarte, dejarte, abandonarte, pero ¿por qué hacer eso cuando ayudas a la gente, cuando realmente estás transmitiendo este tipo de mensajes o este tipo de asociaciones o de proyectos, te estás ayudando a ti mismo? Esto es un egoísmo altruista que habría que practicar, porque todos los que estamos aquí, el hecho de que hayan venido a este programa es un programa de luz. El escuchar a Milladoiro te está enriqueciendo también. Entonces no hace falta tampoco buscar grandes cosas, no hace falta irse a la India o al Gabón para ayudar a tus semejantes. Puedes estar ayudándolo en tu pequeño círculo
círculo familiar, en tu pequeño círculo de amistades. Y ahí, si todos lo hiciéramos, te aseguro que creamos una masa crítica donde precisamente todos esos efectos diabólicos, que es lo que significa etimológicamente separar, cuando te separas de la esencia, ya verás cómo los efectos diabólicos y oscuros, esa fuerza de la oscuridad, al final quedaría totalmente diluida. Y te cuento, es una pequeña anécdota, Miguel, muy rápida. Bob Marley, que ya sabes, en fin, el gran adalid del reggae y además uno de los fervientes defensores del rastafarismo como religión, él tuvo que cantar en un concierto benéfico y dedicado a la paz. Entonces, un par de días antes, él tiene un atentado. Había alguien que no quería que él cantara y le dan un tiro. Bueno, aún así, él se cura, se recupera y 2 días después interviene en ese concierto a favor de la paz. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué lo has hecho? Porque sabiendo que corres peligro. ¿Y sabes lo que dijo? Dice, mira, los que hacen el mal no descansan ni un solo día. ¿Por qué voy a descansar yo? Hay que iluminar la oscuridad. Gracias, Jesús Callejo. Nos quedaremos con ese ejemplo que nos han dado, quizá cuando vienen situaciones críticas. Yo tengo alguna imagen de esos incendios que ha habido en Galicia y cómo la gente ha salido a la calle a ayudarles a la pobre gente que había perdido sus casas, a apagar los fuegos. En los momentos críticos parece que salen las buenas cosas de los demás. Ojalá salgan siempre. Y déjame que diga que se me había olvidado decir que hoy en este programa estará Melladoiro, ese grupo que yo llevo escuchando hace tantos años. ¿Forma de contacto contigo, Jesús? Pues a través de mi página de Facebook, Jesús Callejo, o a través de la página de lascobula.com, que por cierto, hoy nos han dado el premio del público al mejor podcast del 2017, La Escóbula de la Brújula. Cómo me alegro, cómo me alegro. Es un placer estar contigo, sintiendo salud que tienes. Os pido un aplauso para él, que sigamos viviendo aventuras. Gracias. Gracias, Jesús. Es diversión. Pasatiempo. Distracción. Es esparcimiento. Deporte. Es afición. Es recreo. Entretenimiento. Es expansión. Es público. De todos. Universal. Es colectivo. Mutuo. Es general. Es nuestro. Es compromiso. Es social. Es Radio Nacional de España. Es todo corazón. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Programa especial desde este Palacio de Congresos de Albacete. Me gusta preguntar, ¿estáis a gusto? Vale. Un nuevo invitado se acerca a esta mesa del Espacio en Blanco. Van a ser muchos esta noche. Un compañero de aventuras con el que hemos vivido múltiples ocasiones por ahí, peligros, risas. Vicente Casaña, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Encantado, un placer. Y un placer. Os pido un aplauso para uno de los mejores astrólogos de este planeta. Gracias. ¿El más allá tiene que ver con los astros? ¿Se breve? Porque hay una introducción esperando y ya sabes que vamos siempre con prisa. Tú siempre me lo dices a mí, que sabes que soy el más breve, Miguel. Por eso me pides más prisa. No, es evidente que sí, ¿no? Es evidente que no solo tiene que ver con los astros, sino que si el ser humano cree que hay un más allá, es precisamente por los astros. ¿Tú te imaginas? Bueno, tú lo sabes, porque lo hemos vivido juntos incluso. La maravilla que es por la noche, en un lugar sin contaminación, sin luces, en plena naturaleza, en lo alto de una montaña, en una selva, en una playa salvaje, ver la inmensidad del cielo, ver esa Vía Láctea que es como una serpiente cósmica que va serpenteando por ahí, que está llena de lucecitas, y que es lo que los celtas, Platón, los esenios, etcétera, y un larguísimo etcétera, hasta los haitianos, creen que es el camino por el que transmigran las almas una vez han muerto para volver a casa, para volver al hogar, que son las estrellas, ¿no? ¿Cómo es posible que la creencia en el más allá no provenga precisamente de las estrellas? Ese eclipse de sol que vimos en la selva amazónica, yo tengo un recuerdo que me acompaña,
quizás ha sido el que más me ha machacado o me ha sorprendido, no solo contar causas de mi vida. Mauritania, de repente estábamos durmiendo en una jaima en mitad del desierto, salí a las 4 de la mañana a ver qué pasaba y vi el cielo y aquello era una explosión. Me imagino cómo lo verían los antiguos, ¿no? Sin esa contaminación que nosotros tenemos. Y cómo les influiría. Desde hace 25.000 años el ser humano se fija en eso y de repente se transforma y cree que hay algo más. Sí, incluso mucho más atrás, Miguel. Ahí tienes Altamira, por ejemplo, ¿no? Que ya data de unos 40.000 años y que en realidad es una muestra de la observación y de la fascinación que sentían los antiguos por el cielo, la necesidad de representarlo, de adorarlo, de mitologizarlo, vamos a inventarnos esta palabra, ¿no? Y mitificarlo desde luego y de crear las primeras religiones astrales de las que derivan todas, ¿no? Tú hablas de recuerdos, ¿no? Yo hablaría de ese viaje que hicimos precisamente en el eclipse más largo del siglo XX, que fuimos a América y mira, pues es una buena nota, un buen pie para empezar mañana la conferencia, ¿no? Precisamente porque ¿qué había? Uno de los puntos calientes que fuimos a ver allí, a estudiar ese eclipse más largo de todo el siglo XX, uno de los puntos calientes de ese viaje que hicimos fue ir a estudiar el vudú. ¿Te acuerdas bien? Sí, me acuerdo. Perfectamente. Me acuerdo. Y detrás de todo esto, ¿qué había? Detrás de toda una religión danzante y tambores y un montón de cosas y esa vibración y esa entrar en trance que nos llevaba a todos, pues la necesidad de volver precisamente, una vez muertos, migrando a través de la Vía Láctea para volver a África, de donde habían sido arrancados brutalmente para convertirlos en esclavos, ¿no? Yo creo que el ser humano, de alguna manera, tiene esa necesidad de, por un lado, es esperanza, ¿no? Si este mundo tan jodido y estamos pasándolo tan mal, o siempre nos quejamos y siempre estamos... Si me porto bien y me están pasando cosas malas, ¿esto qué es? ¿Existe Dios? ¿No existe? ¿Existe justicia? ¿No? A lo mejor cuando me muera me voy al más allá y ese más allá será justo. El cielo será justo conmigo, lo que no ha sido ahora, ¿no? Y yo creo que esa esperanza, pues es lo que pasaba, por ejemplo, con la gente de Haití, creo que tiene mucho que ver. Pero en esa introducción tan bonita que habéis hecho, Miguel, hablabais de precisamente el culto al sol, ¿no? Y de Egipto, esos viajes que hemos hecho en Egipto también, que hemos visto tantas cosas maravillosas. Y yo creo que ahí tenemos otra de las claves. Tú imagínate, no ya 25.000, imagínate cientos de miles de años atrás. Vámonos a un tiempo en el que nuestros antepasados creían que la Tierra era plana, ni siquiera sabían que era redonda, y que ven que el Sol muere y nace cada día, y se va a un lugar que no saben qué hay, pero hay un más allá donde sigue habiendo vida después de la muerte, porque el Sol ha muerto. Pero sale al día siguiente. Pero al día siguiente sale, pero ese más allá donde está, ¿qué es? Y el ser humano empieza, a raíz de esa observación, a crear una magia por analogía, que es la magia de Egipto, y la gran magia en definitiva, es decir, una magia por imitación. Y entonces, si el sol muere y nace cada día, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Voy a imitar, voy a hacer lo mismo que hace él, y eso luego ya lo vinculan con Sirio, que es la estrella, que es la diosa Isis, que es la estrella que anuncia la fertilidad, el desbordamiento del Nilo, etcétera, etcétera. Y bueno, y una civilización, además, que ellos mismos asocian el Nilo a la Vía Láctea. Y tú sabes muy bien que cómo dividen el Nilo, a la derecha y a la izquierda. A la derecha están los templos de la vida y a la izquierda están los templos de la muerte. ¿Por qué? Si la civilización egipcia era mágica precisamente porque sabía que todo era uno. No había distinción entre el microcosmos y el macrocosmos. No había distinción entre la magia y la ciencia. Entre nada, todo era uno, y eso lo entendían ellos perfectamente, ¿no? Y tan perfectamente que ellos dicen, vale, si el sol nace por el este, y yo voy a poner los templos de la vida, porque me trae el sol, me trae luz, calor y vida por el este, y voy a poner los templos de la muerte, Abidos, Valle de los Reyes, etcétera, etcétera, los voy a poner al oeste, porque por ahí muere el sol, ¿no? Y así constantemente todas las civilizaciones nos están dando muestras de que hay un más allá o creen en un más allá. ¿Por qué?
porque los astros les enseñan que eso es así. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Vicente Casaña, estás inspirado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo estás siempre, pero hoy especialmente. Yo que no sabía qué decir, gracias. Plutón, el dios de los muertos, y el ave fénix. Cuéntame un poco de esto y casi vamos rematando esta influencia de los astros. Bueno, los astros hablan. ¿Por qué hablan? Pues porque son los que marcan la naturaleza. El ser humano, si empieza a crear cultos astrales, empieza a crear mitos, empieza con esa observación sistemática, es por una razón muy sencilla. Al final, la espiritualidad deviene de la necesidad de supervivencia. Si el ser humano ve que el hombre, el primitivo, nuestros ancestros, ven que para cazar, para pescar, para recolectar, hay determinados momentos en el año. Hay determinadas ventanas cósmicas, digamos. ¿Por qué cósmicas? Porque ellos intentan que los frutos salgan todos los días o cuando ellos quieren, pero ven que no, que esos árboles dan un fruto en un momento determinado. Que la caza y la pesca es mejor en determinados momentos, no cuando ellos quieren. Ellos intentan modificar la naturaleza, pero ven que es imposible. Entonces es cuando empiezan a observar y a darse cuenta de que de esta perogrullada que voy a decir. Si el sol está más alto, da más luz y más calor. Si está más bajo, hace más frío y el día se acaba antes. Eso para ellos era magia. Para nosotros nos pasa desapercibido lamentablemente porque la pantalla que miramos es la del iPad, el teléfono. Pero ellos tenían una gran pantalla ahí, maravillosa, que empezaron a entender con miles de años de observación. Entonces, eso ellos crean unos mitos, y uno de los mitos pues, son los mitos del amor, como Venus, los mitos de la inteligencia, como Hermes, Mercurio, los mitos de la guerra, como Marte, etcétera, y el mito de Plutón, que es... Todo basado en los planetas, en lo que se veía ahí arriba. Evidentemente, porque vieron que no solamente el Sol y la Luna creaban un calendario del que dependía la naturaleza y por tanto su supervivencia y la producción, la fertilidad y un largo etcétera. Era normal que los adorasen, era normal que creasen mitos, que los divinizaran y que crearan los primeros cultos astrales de los que, como he dicho, derivan todas las ciencias y todas las religiones, absolutamente todas. Y entonces de esos mitos, al ir observando los astros, pues van observando que cada uno influye de una manera determinada después del Sol y la Luna, y por eso se crean los zigurats, las pirámides, etcétera. Y Plutón, que aunque lo desclasificaron hace poco, sí, bueno, ya hace 11 años ahora, pero es una tontería, sigue siendo Plutón. Plutón es el planeta de los muertos, es el planeta del ave fénix, de la muerte para la posterior regeneración. ¿Qué nos enseña? En realidad todos los planetas son maestros de vida. Que en eso consiste la astrología. La astrología consiste en que, bueno, si esos planetas te pueden influir en cierta manera, no te quedes con eso. Piensa, ¿y tú qué puedes hacer con esto, ¿no? Entonces Plutón te da unas claves. Cuando tú tienes un tránsito de Plutón, te está dando unas claves de que es un tiempo para morir y renacer, en un sentido muy amplio. Y eso te puede tocar todos los ámbitos de la vida, desde el profesional, emocional, físico, económico y un largo etcétera. Pero tú, ¿qué capacidad tienes de regenerarte? ¿Qué poder de resiliencia tienes? ¿Qué poder de renacer y de reinventarte, ¿no? Entonces, en la medida que tú entiendes a Plutón, que esa muerte para la posterior regeneración la aplicas en tu vida, ese planeta vas a sacar el lado positivo, porque todos los planetas tienen su luz y su sombra, y se trata de acercarte a la luz. La luz es la clave de todo, es la gran magia del universo que se transmite y se comunica a través de la luz, ni más ni menos. Y cada planeta es un maestro. El cómo lo aprovechemos depende en parte de nosotros. Pero el más allá, Miguel, yo creo que es el más acá. Yeah. El cielo nos espera porque todos tenemos un cielo interior. Te iba a decir, casi terminando, nos quedan 2 minutitos. ¿Qué lejos estamos de esa visión de los astros, de salir al campo y ver eso y sentir la naturaleza? Si yo preguntara ahora, o me preguntaras a mí cómo está la luna, la vi ayer. Pero... A la mayoría de la gente que le pregunte no tiene ni idea de cómo está la luna porque no miramos el cielo. Estamos muy lejos de todo eso. Hemos perdido esa influencia divina de los astros que nos hacía conectar con el más allá, con la vida después de esta.
Yo creo que es lamentable que perdamos la conexión con los astros, porque cuando se pierde esa conexión, un sabio como Ficino decía que todos tenemos estrellas en el interior, otro sabio como Rumi también lo decía, y muchos otros. Pero Ficino decía que todo nuestro cuerpo está compuesto de estrellas y que las podemos activar cuanto más las observemos, por ejemplo, ¿no? Observar las estrellas es algo que nos aporta paz, nos aporta luz. Físicamente te refieres, salir y verlas. Sí, salir y verlas. Y yo creo que eso es algo que sí que hay que recuperar por una razón muy sencilla. Tú lo decías antes, ¿no? Hablando con Jesús del mundo tan loco y con las brújulas rotas que anda, todo el personal. Yo creo que en parte es porque la mayoría de la gente está perdiendo el alma. ¿Por qué? Porque ha perdido la conexión con el cosmos, los ritmos con el cosmos, el hermanamiento con el universo, ¿no? Y yo creo que la astrología, a pesar de ser tan antigua, a pesar de ser una gran dama que han prostituido tanto, sigue siendo hoy día el nuevo paradigma de la espiritualidad. Yo creo que es necesario conectar con el universo, no perder eso, porque eso es lo que nos puede ayudar a regenerar el alma del ser humano. Mira qué música tan estrellada te ponemos para despedirnos. Un consejo para reconectarnos, ¿sería ir al campo quizá? Salir al campo, el contacto con la naturaleza es mágico, porque la naturaleza depende de las estrellas, depende de los astros, sobre todo, pero claro, la salida al campo es de alguna manera empezar a conectar, empezar a respirar, como respira la atmósfera, como respira la naturaleza, empezar a tomar baños de sol, a tomar baños de luna, igual que a tomar baños de Venus, o a tomar baños de lo que quieras, de Marte si quieres acopiarte, hacer un acopio de valor, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, estas mañanas, que la gente, si mira hacia el este, justo antes de salir al sol, se ven Venus y Marte preciosos, dos luces inmensas, ¿no? Y yo creo que ese contacto hay que tenerlo porque es magia pura, Miguel. Gracias. ¿Forma de contacto contigo? Gracias a ti siempre. Casaña.com, mi página web, y dentro de poco que estén al loro, que estrenamos una serie documental maravillosa donde hablamos de todo esto. Pido un aplauso para él. Gracias, Vicente. Que Gracias. sigamos viajando, que sigamos compartiendo, que sigamos viviendo y llenándonos esa luz de las estrellas. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 2 ahora, porque se cambia la hora. En vez de ser las 3, serán las 2 en el momento que estéis escuchando esto. Así que estar un poquito atentos para el segundo tiempo. No os lo perdáis. Regresamos, segunda hora del programa del Espacio en Blanco, y en este momento mágico se ha cambiado la hora. Vuelven a ser las 2 en vez de las 3 de la madrugada, pasan unos minutos y entramos en el horario de invierno. Acordaos de cambiar la hora. Hoy tenemos una hora más para vivir, para dormir y para disfrutar. Segundo tiempo del programa, hoy con 3 horas, ya veréis, de esta emisión especial que estamos realizando desde el Palacio de Congresos de Albacete, con un montón de invitados y con 3 horas, como decimos, de edición, lleno todavía de temas especiales. Los saludos a todos los que seguís ahí conectados con nosotros en Radio 1 y Radio 5. Saludos desde España a todos los que desde 106 países escucháis el Espacio en Blanco a través de la radio online de Radio Nacional, y la gratitud a todos por las descargas del podcast, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados, dicen, de todo España. En este segundo tiempo todavía invitados, como digo, especiales: Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, que llegará dentro de un momentito, Miguel Ángel Pertierra, que está aquí con nosotros, Milladoiro, ese grupo mítico gallego, despedirá a nuestra hora, y algunas otras sorpresas. Tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a presentaros un fenómeno extraño que funciona por las redes y que quizás sea más real de lo que creemos. Nuestro siguiente tema
nos va a llevar de nuevo a ese campo de investigación que la ciencia ha llamado ECM, experiencias cercanas a la muerte. Estos son algunos de los testimonios recogidos por nuestros compañeros. Quedé flotando como si fuera una burbuja, sentía una sensación de que yo era mucho más amplio, más grande de lo que soy ahora, y empecé pues a desplazarme en ese estado de ingravidez y a tener pues unas sensaciones totalmente diferentes, sobre todo una sensación de alegría, de paz, de felicidad, y a partir de ese momento pues empezaron a transcurrir las imágenes de mi vida a una velocidad tremenda, los hechos más relevantes. Te subes para arriba y flotas y te entra una paz tremenda. Después de una experiencia de este tipo no temes lo más mínimo la muerte, y el que sufre de verdad es el que se queda aquí. ¿Son suficientes estos testimonios para poder afirmar que existe vida después de la muerte? Desde que Raymond Moody, el prestigioso psiquiatra norteamericano, comenzara a estudiar estas experiencias, el número de casos se ha multiplicado. Yo me estaba viendo a mí mismo 1,5 metros por debajo mío. Después de esa visión me encontré en un lugar absolutamente fantástico, en el que no tenía ni frío, ni calor, ni miedo, me sentía protegido. Son algunos de los testimonios, millones ya en todo el mundo. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, un doctor experto en su estudio, queremos contaros algunos más. Y deseamos aún ir más lejos, justo hasta llegar a conocer y comprender otro fenómeno asociado al tema. Se le conoce como el efecto Lázaro. La experiencia aún más intensa de seres que han resucitado de la muerte. Y para hablar de ello tenemos a nuestro siguiente invitado, para el cual pido un aplauso, Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel. Doctor en medicina y en cirugía, especialista en nunca me sale esta cosa. Otorrinolaringología. Vale, lo dices tú. Y bueno, un montón de cosas más. ¿También estás dando clase en la facultad, en la universidad? Fui profesor de la facultad durante un tiempo. Otorrinolaringología, ya me he salido. Sufriste una experiencia de ECM también, ¿no? También. Estuviste cercano a la muerte. Cuéntame un poquito esa experiencia y si te cambió la vida. Pues precisamente después de un accidente de tráfico, un accidente de moto. ¿Muy fuerte? Sí, bueno, con mala sombra, con un típico accidente que te impacta un coche, vas en la moto y en un momento determinado te llevan al hospital y allí sufrí o tuve una experiencia cercana a la muerte. ¿Eran compañeros tuyos los del hospital? Sí, eran compañeros que habían batallado conmigo durante muchísimos años, más de 20 años, casi 20 años, habíamos trabajado juntos, codo con codo, de hecho, pues nos conocíamos todos y bueno, es una experiencia totalmente alucinante, nunca mejor dicho, y no alucinatoria, yo tengo que decir. Porque en ese momento que yo me vi desde arriba, vi entrar y salir personas que después tuve la posibilidad ¿Estabas en el quirófano? O en un área que le llaman área de crítico. Área de crítico está en una camilla donde realmente las personas que sufren un traumatismo, un accidente, alguien que está muy grave, los enfermeros, los médicos, los auxiliares van a intentar salvar a la persona sí o sí. Entonces, como digo, lo vi desde arriba, vi como en un momento determinado mis compañeros pues estaban intentando pues reponerme de esa hipotensión tan brusca que me hubiera producido una parada cardíaca, si me hubiera pasado en la calle en un momento determinado. Pues vi a mis compañeros, ya digo, trabajar, personas entrando y saliendo, que tuve la oportunidad de ver cómo bueno, entraban, salían, cómo se movían.
Y bueno, y también otro elemento como el efecto túnel, un túnel muy especial y un lugar... Tal y como lo cuenta Raymond Moody en el libro, o como lo han contado millones de personas, ¿veías eso? Sí, el túnel era un tanto especial. El túnel, fíjate que no tenía ninguna luz al fondo. Al contrario de lo que puede decir la doctora Blackmore, que es una de las grandes detractoras, que dice que bueno que el túnel se ve porque en un momento determinado las pupilas se dilatan y el párpado hace el efecto túnel con la luminosidad superior. En mi caso no había ninguna luz al fondo, eran luces laterales que giraban en sentido de la aguja al reloj y contrario de la aguja al reloj, y yo me desplazaba sobre ese túnel. Y al final, pues, un lugar con una neblina rosa, anaranjada, un lugar de paz, tranquilidad, cuando yo realmente debía de sufrir un dolor intenso, un dolor, si lo clínica del dolor diría 10 sobre 10, pues sería el 10 sobre 10, porque tenía diversos traumatismos muy importantes. En cambio, tenía paz, tranquilidad. Yo siempre digo que si en algún sitio está el paraíso, debería estar ahí. ¿Volviste? ¿O cómo fue la secuencia? Sí, igual que salí como si fuese un velcro, la entrada fue como el caer, algo sobre otra vez la camilla, como encastrarse el cuerpo, algo sobre mi cuerpo, el cuerpo sobre algo, otra cosa más. Algo muy, muy llamativo, muy curioso. ¿Y cuando regresaste sentiste los dolores ya? Sí, un dolor tremendo, tapado solamente por una sábana, cables por todas partes, enchufado también por todas partes, dolor en la espalda, en el brazo, por todo, ya digo, un dolor intenso. ¿Escuchabas a tus compañeros diciendo se nos va o pasa esto, trae lo otro? ¿Lo escuchabas todo? ¿Eras consciente de ello desde ahí arriba? Desde ahí arriba podía ver todo, podía ver cómo rompían, desde luego, cortaban la ropa, ponían los sueros, me ponían los electrocardiogramas, me ponían todos los aparatajes, y bueno, como lo que ahora mismo está el personal viéndonos hablar, pues ellos podían verme, o sea, tratar mi cuerpo y yo podía verlo a ellos. ¿Y qué opinas de eso que dicen, una onda que hay por ahí, ha dicho una doctora, que dicen que todo eso que se cuenta, que se vive en ese trance, son alucinaciones del cerebro producidas por nuestro propio cerebro? Claro, la medicina tiene que intentar explicar y intentar dar soluciones a todo lo que ocurre. Cuando, por ejemplo, el efecto túnel se puede explicar por la vidriasis, por la dilatación pupilar, por aumento de oxígeno, disminución de oxígeno, el aumento de anhídrido carbónico, las alucinaciones por ese aumento de anhídrido carbónico, como ocurre, por ejemplo, en personas que tienen problemas respiratorios. Pero claro, cuando ocurren ciertos elementos, pues que la persona empieza a contarte cosas. Por eso hacía tanto hincapié de personas que habían entrado y salido, porque después pude comprobar que aún estando en estado de inconsciencia, esas personas entraron y salieron. Personas que uno de los médicos incluso la acompañó fuera para que no entrase en la sala de crítico, como en un momento determinado otros pacientes que he tenido son capaces de diagnosticar o ver un aparato, una pinza especial, o ver como un botón de un aparato está roto, como en un momento determinado, incluso en su casa su hijo se cae, se hace una herida. Eso la medicina no es capaz de explicarlo. Eso no son alucinaciones. No son alteraciones, como dicen, del lóbulo temporal, alucinaciones lóbulo temporal. Por eso digo algo alucinante, pero no son alucinaciones. Hay algo más. Quiero que escuchéis un pedacito de una serie que se llama AO o algo así, OE, que tiene que ver también con todos estos temas. OA se llama. Yo no la veo, la veré a partir de ahora porque me han dicho que es interesante, y luego hablamos de ese efecto Lázaro que me alucina. Escuchad un momentito. ¿Por qué no preferiste morir? ¿Te habrías quedado allí? No habría salido bien. Voy a intentar explicároslo. Hay muchas dimensiones, mundos y realidades paralelas que se solapan unos sobre otros. Cada vez que tomamos una decisión, se abre una nueva posibilidad. Están todas aquí, pero no a nuestro alcance. Estar cerca de la muerte es una forma de viajar por esos mundos de forma temporal. Cuando llegas a ese momento es como si vivieras un viaje astral, lo que pasa que producido eso por un accidente, ¿es así? Exactamente, por una parada cardíaca, un accidente, un traumatismo, algo brusco, que realmente yo siempre digo, cuando una persona se levanta por la mañana nunca piensa que va a tener una experiencia cercana a la muerte, todo lo contrario.
Entonces, en un momento determinado, vive... algunas personas lo relacionan con un viaje astral. Hay personas pues, que se trasladan a ciudades o incluso se ven volar sobre la ciudad y ven elementos que ocurren en la ciudad y curiosamente son capaces de dar detalles tan minuciosos que después vas, lo compruebas y han ocurrido de verdad. Entonces, el fruto de la imaginación, el fruto del sueño, el fruto del cerebro funcionando o mal funcionando, hay que descartarlo. Tiene que haber algo más. Lo descartamos. 25 o 20 años llevas investigando este tipo de experiencias. 20 años, sí. La que más te ha llamado la atención, y entramos en el efecto Lázaro. Pues la verdad es que hay muchísimos casos. Hay un caso como... Ahora ya, perdona, la gente ya se siente más libre para contar esto, ¿no? Sí, había al principio muchas limitaciones, tanto a nivel de los pacientes como a nivel de los compañeros. De hecho, incluso una de las veces que di una charla fue en el mismo Colegio de Médicos de Málaga, por lo cual la apertura ya es bastante importante. El caso que me comentaba, pues serían muchos, pero por ejemplo podía comentarte el caso de una señora, lo he comentado varias veces, que en un momento determinado entra en parada cardiorrespiratoria, una señora con un problema respiratorio, y bueno, resumiendo, fue capaz de definirnos después de tener esa parada respiratoria, ya digo, y en parada respiratoria, pues desde el pelo de la enfermera que se le veía a través del gorro de un color amoratado, un color muy especial que se lo había teñido, hasta una pinza muy especial, pinza de Eber, que él prácticamente no lo conoce nada más que los otorrinos, y que puede haber 4 o 5 en un hospital regional donde yo trabajaba, y además están selladas, por lo cual nadie la puede conocer. Y esta señora, al padecer un problema respiratorio, pues hubo que punzarle el costado con una aguja de color naranja de una marca determinada, de un número 14, pero que nosotros nunca lo pedimos por el color, sino lo pedimos por el número. Entonces la señora, cuando nos contaba toda la historia, decía que a ella lo que más le había molestado era esa aguja de color naranja. Y estamos diciendo una persona que estaba en parada respiratoria y bueno, que prácticamente se murió en la mesa de operaciones. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y en esta parte del programa con Miguel Ángel Pertierra, en este programa especial de 3 horas que estamos realizando desde Albacete, en un momentito vienen nuevas invitadas. El efecto Lázaro. ¿Qué es eso del efecto Lázaro? ¿Es una leyenda urbana? Bueno, eso es lo que muchas veces hemos pensado, incluso los médicos. Viene el nombre del caso de que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro después de 3 días fallecido. Pero curiosamente hay un autor en 1982, Lincoln, que publica en la revista Lance, una de las revistas más prestigiosas de la medicina, pues este efecto, este fenómeno, este síndrome, más bien lo define como fenómeno Lázaro, y donde en un momento determinado son personas que después de hacer la reanimación cardiopulmonar, o sea, después de estar intentando que la persona salga de una parada cardíaca, que la persona no se muera, a fin de cuentas, la desconectan y la persona por sí sola se pone en marcha, su corazón, su sistema respiratorio. ¿Qué me dices? O sea, le dan por muerta ya, le dan por muerta, le quitan todos los aparatos y curiosamente uno piensa, bueno, pues 20, 30 segundos, ¿no? Hay hasta personas de 33 minutos. 33 minutos. Pero es lo peor y lo mejor, personas que no sufren secuelas. Cuando estudiamos medicina nos dicen que a los 4 minutos las neuronas se destruyen. A los 5 minutos secuelas neurológicas, exactamente. Pero curiosamente, personas de 15, de 20, de 33 minutos que son capaces después de estar en parada cardiorrespiratoria. Te estoy hablando que son cientos de casos recogidos en hospitales de primer orden. No te estoy diciendo recogidos en lugares donde no hay aparataje, sino personas, ya digo, en lugares de primer orden donde su electrocardiograma es plano, su electrocefalograma es plano, que la dan ya por fallecida y que en un momento determinado se pone en marcha el corazón, el sistema respiratorio y, lo más curioso, sin secuelas neurológicas.
¿Y eso, Miguel Ángel, cómo se explica? Es decir, ¿es un milagro que alguien resucite de la muerte? Es realmente algo inexplicado. No vamos a decir algo inexplicable porque a lo mejor dentro de unos años se podría explicar. Podemos llamarle milagro hoy por hoy porque no conocemos las causas, sino iríamos al paradigma religioso. Se intenta explicar desde el punto de vista de la medicina que como se le ha puesto atropina, se le ha puesto dopamina, se le ha puesto una serie de sustancias de butamina, reanimaría. Pero claro, si se hubiera puesto esa sustancia a todos los pacientes, todos se reanimarían, porque unos sí y otros no, todos con la misma patología. Lo que hoy en día no se sabe, ya digo, y lo más curioso es que se tiran y además son por diversas patologías, paradas cardíacas, hemorragias severas, shock séptico. ¿Puedo preguntar si había algún tipo de...? No, es que curiosamente puede ser por cualquier tipo de patología, traumatismo intenso. En un momento determinado la persona se recupera y ya digo, muchos de ellos con los electrodos totalmente ya quitados, la persona casi amortajada, porque imaginaros, después de 15 o 20 minutos, pues prácticamente ya la persona se deja en la camilla y hasta para que venga el mortuorio, la parte del que le van a enterrar. En cambio, la persona vuelve otra vez a la vida, ya digo, y en caso con curaciones de irse a su casa incluso a los 3 días. ¿Qué me dices? A los 3 días hay casos de estar parado 15 minutos, o sea, el parada cardiorrespiratoria, 15 minutos, muerto realmente 15 minutos, y a los pocos días irse a su casa. ¿Y eso qué piensan tus compañeros? ¿Qué explicación hay? ¿Hay algún tipo de explicación? No, en un principio, como te digo, pensábamos que era una leyenda urbana. No pensábamos, bueno, pues claro, ocurre en países desconocidos, en países que no hay medio. También te iba a preguntar si ocurre en España, en Europa. Nos venimos a referir que hay casos ya muy recogidos, pero es que en España hay 2 casos. Curiosamente, uno en Cádiz y otro en Sevilla, donde en un momento... ¿Tú has investigado? Exactamente, incluso están publicados y muy bien recogidos. Uno en el Hospital Virgen Macarena y otro en donde el 061, el SAMU o el 112, llega a una casa y la persona con un problema respiratorio, después de intentar todo lo intentable, ya lo dejan como desesperado y de pronto empieza a funcionar. Cogen, los trasladan al hospital y fallece, en este caso, a varias horas. En el otro caso es una persona en el Virgen Macarena que tiene un problema digestivo, igual, en mesa de quirófano, realiza una parada cardiorrespiratoria. Imaginaros, un quirófano está totalmente monitorizado todo, desde la contractura muscular a la cardíaca, a lo que sea. Hay una serie de monitorizaciones que muchos de los oyentes, incluso muchas veces ni el personal médico lo conoce. Como digo, estas personas están tan monitorizadas que cualquier atisbo de vida se dejaría. Entonces, esta persona hizo una parada cardíaca, la reanimaron durante 20 minutos, media hora, no pudo reanimarse, paró cardíaca, ya la habían desesperado, la habían desahuciado y a los pocos minutos, a los 3 minutos, volvió el corazón a funcionar. ¿Eso podría explicar esos relatos que se hacen en la antigüedad que resucitan, que podían decir que eran, yo que sé, vampiros o gente que venía del más allá? Porque de repente, o mucha gente me han contado creo que era un 3% de los americanos que traían de la guerra de Vietnam, cuando abrían aquí los ataúdes, estaban arañados por dentro. Y que no somos capaces de definir lo que es la muerte y que de repente uno llega de ese otro lado. Claro, el tema de la definición de muerte, como contaban hace un rato, incluso empezó desde el método del espejo, el método de la vela. Había un método, pues la verdad, más llamativo y curioso. Incluso con sanguijuelas se intentaban diagnosticar el tema de vida y muerte. Claro, en la guerra de Vietnam pensemos que había ya un equipo médico importante, pero que se han dado muchos casos, incluso hay casos de personas que no la han santificado, entre comillas, porque ha habido arañazos en su tumba. Uno de los temores que muchas veces la persona puede tener es a morir, a ser enterrado vivo. Hoy en día, con los medios, pensábamos que evidentemente con todas las pruebas diagnósticas era prácticamente imposible.
pero muchas veces se ven cosas en los hospitales que te hacen pensar que no conocemos toda la fisiología humana que los libros nos dicen que tenemos que conocer. Es decir, que el efecto Lázaro es algo real, comprobado, hay casos en España, no es una leyenda urbana, hay gente que resucita después de mucho tiempo y no tiene secuelas, no se queda mal. No, hay recogido cientos de casos en la literatura científica, además por todo el mundo, ya digo, en España están recogidos 2 casos, incluso hay casos en niños estudiados por el doctor Duff, y en un momento determinado casi 600 casos recogidos fidedignamente en grandes hospitales mundiales. Miguel Ángel Pertierra, ha sido un placer estar contigo de nuevo. ¿Forma de contacto? Por la forma de contacto, mi Facebook, Miguel Ángel Pertierra, o el programa La Rueda del Misterio. Te seguimos escuchando y siguiendo. Muchísimas gracias. Pido un aplauso para él. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias. He estado en Extremadura, en Monfragüe. Impresionante. Pero el peligro que tenía no era tanto la conservación, sino la caza furtiva. Picos de Europa es fantástico. Preciosos. Futuro Abierto, con Tato Puerto. España tiene 15 parques nacionales que reciben cada año a unos 15 millones de visitantes. Son auténticas joyas de la naturaleza no exentas de amenazas que debemos conservar. Futuro Abierto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de nuestros parques nacionales. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y seguimos en este programa especial que estamos realizando desde Albacete en esta segunda hora. Tenemos 3 esta noche, así que vais a tener más enigmas que disfrutar, recibiendo a nuevas invitadas favoritas nuestras, pero vamos a presentarlas después de esa introducción que tienen preparada nuestros compañeros. El mundo del misterio y los fenómenos paranormales siempre han despertado la curiosidad de todos nosotros. Desde hace unos años se han convertido en la clave que permite dar respuesta a esas preguntas trascendentales que el ser humano se ha hecho a lo largo de la vida. La investigación seria de estos fenómenos nos desvela un mundo espiritual mucho más cercano de lo que pensamos. El más allá nunca estuvo tan cerca como lo está ahora. Conocerlo será nuestro propósito en los próximos minutos. Y para ello tenemos 2 invitadas de lujo aquí en el programa. Os pido disculpas por haberos tenido hasta última hora. Sol Blanco Soler, pido un aplauso para ella. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Paloma Navarrete, que te iba a cambiar antes el apellido. ¿Cómo estás? Bueno, ya te lo he notado. Sí, es que sabes, estaba pensando en otra colega tuya, sí, ¿no? La conozco, Paloma Cavadas, Paloma, sí. Que nos sigue también mucho, y no sé por qué me ha venido por ahí. No sé, a lo mejor está aquí en cuerpo astral. Igual, hay mucha, bueno, aparte de muchos amigos que están con nosotros en este sitio tan increíble, ¿hay mucha gente alrededor por aquí? Pues no he captado, yo tampoco he prestado mucha atención. Vale. O sea, está mucho más atenta al más acá que al más allá. No la animes, Miguel, pero, no la animes. A mí me gusta animarla. Pero, mira, este salón, este teatro, es muy moderno. Y en los edificios modernos de este tipo de teatros, en fin, salas de conferencias, cuando están recién construidos hay menos historia y todavía no hay ese pozo para que se vayan quedando, ¿sabes? Ya. Yo
ya lo hemos contado alguna vez en algún programa. A mí Paloma me asombráis las dos, ¿no? El grupo EPTA, lleváis 30 años también ya como nosotros, 30 ¿no? años como vosotros. Detrás de todo esto. Por eso os he elegido para hacer un poco esta mesa y os pido disculpas que habéis entrado en esta hora para tratar de sacar conclusiones. Pero con Paloma y con Sol en Canarias estábamos, veis a Paloma, la veis tan tranquilita, ¿no? Y de repente llega, bueno, lo habéis visto en los programas de Cuarto Milenio de nuestro compañero Iker, ¿no? Te llevan a un sitio que no conoces, va con esa carita de niña buena, de repente entra al sitio y yo no sé qué iba a decir, le pasa, que de repente conectas con lo que hay y a través de una bola de cristal o un péndulo te están hablando. O a pelo. A pelo. En Canarias yo creo que fue a pelo, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Llevabas la bola? Llevaba la bola, pero el comienzo fue a pelo. Ya. No, y en Cuarto Milenio casi nunca llevo la bola porque como estamos triscando por los montes o llegamos aquí a una ruina de no sé qué y voy y de repente me aparece pues el señor o la señora delante y claro, les pregunto cómo se llaman, o sea, así. ¿Y los ves como me estás viendo a mí? Pues verás. Esto le he preguntado alguna otra vez, pero quiero... Sí, los veo como te estoy viendo a ti, vestidos como vestían en su momento cuando estaban aquí en esta dimensión, y con el aspecto que tenían cuando tenían un cuerpo físico, que ya no lo tienen, evidentemente, pero su consistencia es un poco más sutil. O sea, no es tan sólido, ¿sabes? Y tú solo percibes, ¿te das cuenta? Hay una sutil diferencia, ¿no? Ahí. Y de repente te hablan, y tú los escuchas. Y de repente me hablan. Y espera, ¿por qué no me hablan a mí o por qué no le hablan a Sol? O lo hacen y no lo escuchamos. Pero vamos a ver, os pueden hablar pero no los escucháis. Estamos sordos. Un poquito. Sí, me suena por ahí. ¿Hay algún mensaje del más allá que está llegando? Es que tengo un cronómetro para saber la hora y de repente claro, pues debe ser un mensaje del más allá. Es frontera, eso es frontera. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué no lo escuchamos? Pues porque no transformáis vuestro estado de conciencia. Para pasar a poder verlos y oírlos hay que hacer una transformación de tu estado de conciencia. Pasar de la conciencia de vigilia a otro tipo de conciencia en el que se activa esa percepción. ¿Y para ti eso es súper fácil? Sí. ¿Lo aprendiste en Guatemala cuando estuviste por ahí? Lo aprendí en Guatemala cuando estuve. Entonces eso ya es un clic, o sea, cambio, pego un salto y salgo de aquí y entro en ese estado. Vale. Luego le pregunto más a Sol. ¿No te han dicho muchas veces cuando eras jovencita y estudiabas en farmacia como estudiaste que estás zumbada? Mira, cuando yo estaba en farmacia no contaba mucho de estas cosas. Lo que sí contaba... Pero ya tenías esa percepción. Desde pequeña. Lo que sí contaba, por ejemplo, es... Pues me sé las preguntas que van a caer en el examen de bioquímica de mañana. ¿Sí? Me decían, venga, qué farol, tal. Y claro, yo esas preguntas se las decía a mis amiguitos, a los de mi pandi. Al resto no les decía nada. Y en aquella época, cuando se enteraban, se chivaba a alguien, me venían y me decían, oye, que te invito a un cubata si me dices las respuestas, por ejemplo. Que ahí... O sea, ya por interés te empezaban a tomar en serio. Bueno, no, y yo, si me apetecía... Yo voy a ser mala en este momento. Si me apetecía el mozo que me lo planteaba, le aceptaba el cubata, y si no, no, y no se los decía. Y Paloma Navarrete. Y tú, Sol, también te lo he preguntado. Luego os voy a pedir pruebas de que ese más allá existe, porque lleváis 30 años batallando con él. ¿Por qué te metiste en esto? Por una casualidad, como siempre pasa en la vida, que no existen las casualidades. Pero nada, muy, muy complicado el tema. El padre Pilón empezó a dar sus primeras jornadas de parapsicología y por 1976 o así, mis padres vivían en Maldonado y mi padre un día me dijo, me han dejado en el buzón el programa de un curso rarísimo. Como él era muy avanzado a pesar de su edad, me dice, es que es una cosa rarísima, ¿no? Total que dice, sí, son los lunes y al lado de casa, los jesuitas de Serrano. Entonces digo, pues papá, vamos los lunes y tal. ¿Y fuiste con tu padre? Me fui con mi padre, pero es que me encontré en aquel Germán de Argumosa, Fernando Jiménez del Oso, todos los gurús de aquella época, que yo luego comprendí que eran gurús, pero yo iba de nuevas. Y claro, me empezaban a hablar esos sesudos varones de unas cosas tan extrañas,
tan nuevas para mí que me quedé enganchada para toda la vida, hasta hoy. Es decir, que fíjate tú, si una casualidad, causalidad, llámalo como quieras, la vida luego te va llevando por esos caminos que no sabes por dónde te llevan, y luego la casualidad de que en una reunión social, a los 15 días de esto, me encuentro con el Padre Pilón. Y claro, normalmente para mí el Padre Pilón en aquel momento era una figura totalmente, imagínate, inaccesible. Me acerqué a él con una humildad terrible: padre, yo estoy haciendo sus jornadas y tal. Ay, hija, ¿qué tal? Empezamos a hablar y tuve la suerte de que le caí en gracia, porque tú sabes que eso es como los catedráticos. De repente un alumno le cae en gracia y lo lleva de ayudante y lo introduce a ese mundo tan difícil al que no tienes acceso normalmente. Y eso es lo que me pasó a mí con el Padre Pilón. Le estuve llevando la maleta mucho tiempo, callada y aprendiendo, hasta que un día formó el grupo y claro, él tenía un concepto de los periodistas muy peyorativo, ¿sabes? Él no le gustaban mucho los periodistas. Decían que, bueno, yo no sé, decía unas palabras de un autor que decía que éramos de mala ralea, una cosa así. Y entonces me dijo, bueno, tú, empezó a adjudicarle a Paloma, claro, le adjudicó su videncia, a Piedi la cosa de grabación, entonces a los dos físicos, ¿te acuerdas que teníamos? Total, y llegó a mí y me dice, bueno, como tú eres periodista, hija, pues tú ocúpate de los archivos, de las fotografías, de esas cosas, porque de esas cosas. Digo, bueno, pues nada, Pilón, pues yo me encargo de esas cosas, no te preocupes. Luego la vida pues te va dando esa compensación, la compensación de que cuando luego ya él fue mayor, ya empezamos los últimos años a organizarle nosotros las jornadas para que él no tuviera ese esfuerzo, y luego ya cuando ya tuvo que ir a la residencia, le pedimos el permiso de que si podíamos seguir en su nombre organizando las jornadas, y por eso seguimos organizando las jornadas. Cosa que seguís haciendo todavía. Pero está así, pero ves tú, no lo buscas, eso te viene, en la vida te vienen. Hay ciertas cosas que parece que estás como destinada. Bueno, vamos con esas preguntas que queríamos hacer en esta pequeña mesa redonda. ¿Hay pruebas de que el más allá existe? Pues ¿Paloma? A mí me las dan todas las veces que hablo con ellos. Y no, o sea, a ver cómo lo puedo expresar esta pregunta. ¿No puede ser todo un producto de tu imaginación, como dice Anthony Blake, de todas esas cosas que tú ves, que de repente se corroboren porque tú tienes poderes y no sean muertos ni nada, sino que sea simplemente un producto de tu imaginación? No. Y te digo por qué. Porque las cosas que ellos me dicen, detalles de su vida, son comprobables. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos, lugares, acontecimientos, todo eso yo no me lo puedo imaginar. Y eso se comprueba en la realidad. Y suponte que yo me lo hubiera imaginado y luego van al cementerio tal, tumba cual y lápida cual, o en Londres, y resulta que está allí el que me contó su historia. Ya, no hay mayor prueba que esa, ¿no? Eso, objetividad absoluta. Vamos, claro, y personas que han vivido en el pasado, que han intervenido en X acontecimientos, que luego en una ciudad de provincias, en un rincón de España escondido, no es lógico que yo eso pueda imaginar el lugar, las fechas, los datos, a no ser que me dedique a entrar en todas las hemerotecas del mundo y empiece a hacer una lista como la de la guía de teléfono. Y te dan datos concretos de aquí, así fue, y mi nombre es tal, y esto pasó, y vas a un periódico y te lo encuentras, como en un caso que hemos tenido hace 4 días. Sí, pero date cuenta que nosotros hemos comprobado cosas, por ejemplo, ¿te acuerdas en el registro de la propiedad? Un caso que tuvimos que él decía que se llamaba fulano de tal, que era el dueño del edificio. Bueno, fue un señor que nos lo hemos contado esta tarde, pero vamos a ver, era un señor muy difícil. Y luego pues pudimos comprobar que en efecto, ¿te acuerdas? La azafata, que era la que estaba viviendo en la casa, se fue al registro para comprobar si el edificio había pertenecido, en efecto, había pertenecido a este señor, que nosotros le llamamos Federico, pero no se llamaba en absoluto Federico. Era importantísimo. Era muy importante. Apellido así de largo. Un apellido muy largo y tal y cual. Bueno, te quiero decir, o el señor este que hemos contado hoy, que luego, y el del otro día, en Google,
que según Paloma entra en trance y Aldo y conectan, eres tú sola en ese viaje, sí, conectan con un personaje que había pertenecido en este pueblecito de Andalucía, en un centro de Falange, se puso de acuerdo con Paloma, ahora estuvimos ahí charlando con él un rato y le preguntamos que cómo se llamaba. Y entonces se llamaba Alfonso el Urrutia, no sé qué, bueno, sus dos apellidos que habían muerto. Urrutia, era Martínez Urrutia, tenía un nombre. Capitán Alfonso Martínez Urrutia. Entonces, mientras estaba hablando Paloma y Pieri, que estaba filmando, por Dios, José Luis, se mete en Google en ese momento. Y pone el nombre. Y sale un libro dedicado a este señor, que era el comandante Alfonso Martínez Urrutia. Que había sido destinado a ese lugar después de la guerra para limpiar la zona de traidores a la patria. Porque eso es lo que nos dijo él. Bueno, te quiero decir que... Vaya persona. Sí. Bueno. 3 minutitos o 4 nos quedan solamente. El caso que más te haya llamado la atención, que te haya descolocado de tener certeza de que eso es así. Es que no puedes, no Son muchos. No hay un caso, hay muchos casos. Ya. Muchos casos. Casos muy dramáticos como el del Museo de Reina Sofía. Casos muy curiosos como en un edificio oficial. Sí, ya me acuerdo. En Madrid. Oficial. Un ministerio. Llamados por el subsecretario de ese ministerio, porque había fenómenos ahí, pasaba de todo. Me aparece un señor del siglo XIX, puestísimo, levitón, estupendo, del siglo XIX, que entra en ese despacho y me ve y me cuenta que viene a ver al ministro. Y me cuenta que viene a ver al ministro porque tiene asuntos que tratar con el ministro, pero que el ministro le había tratado muy mal. Y me digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo? ¿Cómo que qué pasa? Que de aquí salí muerto. Y se abre la levita y tenía un agujero de un disparo aquí, ensangrentado. Lo sacaron de ahí, no sé qué harían con él. Bueno, pues ese señor me estuvo contando que lo más triste eran los de abajo, los de los subterráneos que tiene ese ministerio, que comunican con el Banco de España y que fueron cuartel general del coronel Miaja, no sé si era coronel o en el asedio de Madrid, en la guerra civil. Entonces resulta que había habido una división que habían mandado los italiana, que en Guadalajara, o no me acuerdo qué sitio, me contó este señor, se habían rendido, los habían traído ahí, los habían metido en las catacumbas esas y se habían ido muriendo y los habían enterrado en una fosa común. Y sus espíritus seguían estando allí. Pero escúchame. No, pero nos lo dijo del siglo XIX. Verás, este señor de repente me dice, no, bueno, aquí hay mucha gente, hay una bella de los salones, en fin. Pero me dice, los que lo pasan muy mal realmente son los que están abajo. Están unos encima de otros. Y ese señor, que era el subsecretario actual, lo sabe. Mira, pegó un salto el subsecretario. Ya me dice, eso tú no lo puedes saber. Digo, ¿cómo? Perdona, me lo está diciendo este señor. Yo eso no lo sabía de nada, pero este señor tan amable que está en el otro lado me está diciendo todo lo que está pasando. Y dice, sí, y yo sé dónde está la fosa. Y si queréis bajar ahora conmigo, os la enseño. Son las 10:30 de la noche. Pero tú no bajaste, pero bajamos nosotros a ver las trampillas con argollas. ¿Y las encontraste? Estaban abajo, claro, en el subsuelo del ministerio. Ahí está. 2 minutitos porque llega Milladoiro a cerrar esta parte del programa. Una vez que pasa todo ese follón con el que os enfrentáis cuando uno está despistado aquí entre este mundo y el otro, la vida más allá es luminosa, es placentera, es bonita. La vida más allá es bonita
según el nivel de desarrollo y evolución espiritual con el que te mueras. Y entonces puedes empezar en el sótano 1, que no es tan bonito, y tener que ir trabajando y avanzando allí para ir subiendo, y cada vez que vas refinando más esa energía y ese espíritu, va siendo cada vez más espectacular, hasta que llegas ya pues a integrarte en el uno, en el todo, en Dios, en la divinidad. Ya. Hay muchas dimensiones. ¿Tenéis miedo a la muerte? No. Ninguno. Yo tengo otros miedos. Yo tengo miedo al dolor, la enfermedad, el sufrimiento, ahora la muerte. Y cuando vienen esos personajes que te han preguntado, oye, te he encontrado por ahí arriba, seres diabólicos y espíritus negativos, ¿eso existe o...? Nosotros en 30 años no nos hemos encontrado con ninguno. Si existen, desde luego con nosotros no quieren nada, ¿eh? Existen un tipo de espíritus así, los fantasmas del propio cerebro. Ah, bueno. De tu propia mente. Claro. De tu propia mente y de tu propia sombra, que como no queremos reconocer que los tenemos dentro, los ponemos fuera y nos atacan. Y es más fácil decir que la culpa lo tienen ellos, hombre, claro, que no es una cosa mía. Ahí vamos. Claro. Ahí vamos. Y vosotros que sabéis mucho de esto, consejos para poder vivir mejor aquí y prepararnos para ese tránsito más allá. Hombre, todas las comunicaciones te dicen que todo lo que tú hagas aquí va a tener una repercusión en el otro lado. Por lo tanto, hagámoslo lo mejor posible, porque está claro que también nuestras malas acciones, pongámoslo así, van a tener una repercusión allí. En cuanto a falta de evolución, en cuanto a que vas a estar luego allí situado en un grado o en un nivel o en una la mansión que decía en la casa de mi padre hay muchas mansiones, moradas. muchas moradas, decía. Pues las moradas es eso, son los distintos niveles, que unos lo llaman purgatorio, que son los distintos estos, él lo llamaba moradas, nosotros lo llamamos niveles, pueden ser dimensiones, fíjate con toda la teoría de las cuerdas y la teoría cuántica de ahora, es decir, que eso yo pienso que se va a terminar ajustando, ¿sabes lo que digo? Ese concepto del más allá, de esas otras dimensiones, con esas teorías que están viniendo, pegando fuerte y que están tratando de tener una visión energética y dimensional que hasta entonces no nos habíamos planteado. Eso es desde luego. Cielo, perdón, ¿quieres decir algo? No, yo creo que la lección más importante y fundamental que tenemos que aprender para poder hacer un tránsito magnífico al otro lado es la del desapego. No apegarnos a nada material, ni emocional, ni sentimental. Que no quiere decir que no sintamos nada, sino que no dependamos, que no nos apeguemos. Fíjate que los que se quedan aquí normalmente es por apego a esto. Mi casa, mi mujer, mi marido. Hay que desapegarse, ir aprendiendo. Y en 30 segundos, cielo y infierno no existe tal y como nos lo han contado, ¿no? Ni hablar. Yo creo que no. Ni hablar. Bueno, ya dijo el Papa anterior a este que te acuerdas que el infierno es un estado de ánimo. Así que pongamos, decir que no es un lugar, es un estado de ánimo. Y las comunicaciones te dicen que tú haces tu propio infierno cuando llegas allí. Y el cielo, si el infierno es un estado de ánimo, la felicidad del cielo es un estado de ánimo también. Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete, sois de nuestras favoritas, lo sabéis. Un encanto estar con vosotros. Os pido un aplauso para ellas. Y forma de contacto. Pues ya sabéis, www.grupoepta.com. Y se siguen celebrando esas jornadas. Sí, el día 8 de enero. 8 de enero. Ya estaremos en contacto. Informaremos. Gracias. Informaremos. Que disfrutéis estando aquí en Albacete. Gracias a ti. Bueno, estamos disfrutando una barbaridad. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Hemos de hacer una nueva pausa. Llegan las noticias, ahora sí, de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Recordar que ha cambiado
el horario, estamos en horario de invierno, tenemos una hora más y aún queda una hora más del Espacio en Blanco. Nosotros aquí nos despedimos de todo el público que ha venido a vernos a Albacete. Muchas gracias por haber estado aquí. La siguiente hora la tenemos preparada desde Madrid. Ha sido un placer compartir con vosotros. Espero que sigamos llenando muchos espacios en blancos y este aplauso es para vosotros. Gracias. Gracias por estos más de 30 años de estar juntos aquí en Radio Nacional. En la siguiente hora, domoterapia y algún otro amigo más que va a venir con algunos consejos. Pero antes, os queremos ofrecer una despedida de un grupo increíble, Milladoiro, que ha estado con nosotros. Nos vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. El Espacio en Blanco sigue en Radio Nacional. En este congreso de vida después de la vida, un grupo mítico como Milladoiro, y yo quiero en principio daros las gracias por hacer magia con la música. Segundo, como sois gallegos, Pepe, ¿habéis visto alguna vez brujas o megas en esas corredoiras gallegas? No las hemos visto, pero como bien dice el dicho, a verlas haylas. Supongo que habrá algunos paisanos nuestros que sí que las han visto. Yo no lo pongo en duda. Yo he hablado con muchos que decían que las habían visto. ¿Vais a sacar un disco? Sí. Aprovecha a hacer promoción porque quiero despedir con vosotros la hora del programa, así que aprovecha. Bueno, pues sí, nosotros a final de ahora para las Navidades o principios de año, depende cómo nos vaya el trabajo en el estudio, tenemos previsto pues sacar el último disco del grupo, que va a ser aparte un homenaje a las gentes del mar y bueno, pues ahí estaremos haciendo pues lo que nos gusta en definitiva y que llevamos mucho tiempo con ello. Magia con la música. Dime una página web para que nuestros oyentes puedan saber más de vosotros. Espera, y decirte, yo llevo no sé si 30 años acostándome, escuchando música vuestra, emocionándome, así que te doy las gracias y dime una página web para que nuestros oyentes puedan conectar. La página web del grupo es www.milladoiro.gal. Como de Galicia, Gal. Gracias, os pido un aplauso.